Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Este es tu programa Pan de Vida y espero que la palabra que vamos a compartir el día de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Estaba hablando acerca de la generación de conquista y veíamos la semana pasada que es importante que la generación de conquista primero conquiste sus emociones, porque si nuestras emociones todavía nos dominan, entonces esas emociones nos van a traer de un lado para otro. Y es necesario, es importante dominar y controlar nuestras emociones. Josué capítulo 5, ahora te quiero compartir, darle continuidad a ese tema de generación de conquista. Josué 5:4, vemos en Josué capítulo 5, versículo 4, que el Señor les dijo, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Estábamos viendo la semana pasada que muy importante la enseñanza de la circuncisión. La circuncisión en el caso de los judíos, de los israelitas, es una circuncisión física, de la que ya hablé un poco la semana pasada. Pero Jeremías habla de la circuncisión del corazón. Y la circuncisión del corazón tiene que ver con quitar todo aquello que en el corazón pueda provocar que guardemos suciedad, guardemos pensamientos malos o emociones incorrectas, las cuales tarde o temprano nos impiden permanecer en pacto con Dios. La circuncisión que Dios le dijo a Abraham que hiciera a sus hijos y a la descendencia iba a ser señal de pacto. Diga conmigo, señal de pacto. Esto quiere decir que Abraham y sus descendientes, cuando fueran circuncidados, ellos darían evidencia que pertenecían a un pueblo. Tenían una identidad como pueblo de Dios. Y cada vez que Dios viera la circuncisión de ellos, se acordaría del pacto que hizo con Abraham y sería una señal. En este sentido, cuando nosotros no circuncidamos el corazón, nosotros no podemos permanecer en pacto con Dios. No podemos permanecer en la decisión de seguir al Señor porque en ese sentido las emociones nos manejan. Nos ofendemos por cualquier cosa. Hacemos comentarios de lo que alguien más nos dice. Eso nos engancha, eso nos envenena el alma y tarde o temprano nos la pasamos viviendo en círculos. Por eso es necesario comprender la circuncisión del corazón. Pero mire, algo que me llama la atención en este pasaje de Josué 5:4, es que dice la escritura que todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, y luego dice, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto. Me llama la atención que eran hombres de guerra, pero nunca pelearon. Me llama la atención que eran hombres de guerra, así dice la escritura, salieron de Egipto de un contexto de esclavitud, pero Dios los veía como hombres de guerra, pero nunca pelearon. Fue un pueblo que tenía el potencial para conquistar Canaán, pero nunca pudo desarrollar ese potencial. Fue un pueblo que tenía la capacidad en Dios para conquistar aquel lugar, echar fuera a los gigantes y alcanzar la tierra que Dios tenía para ellos, pero nunca se desarrollaron. Se la pasaron 40 años en el desierto, dándole vueltas al desierto. Por eso, mi querido hermano, es importante sanar las emociones, sanar el corazón. Porque cuando una persona no sana en su corazón, se la pasa dando vueltas en el desierto. Ahora sí le voy a echar ganas. No, fíjate que siempre no. La otra semana, no, ahora sí, me comprometo con el Señor y voy a hacer todo lo que está de mi parte. Pero después surge una situación y va para atrás. Y entonces entra en acción el espíritu de la chimoltrufia, que cuando no dice una cosa, dice la otra, y que ahora sí le voy a creer a Dios, y que siempre no, y ahora le voy a echar ganas, y ahora alguien me habló de mí, y ese tipo de situaciones nos mantiene estancados fuera del propósito y no nos permite sacar ese potencial que Dios ha puesto dentro de nosotros. ¿Sabe que esta generación llevó el arca? Esta generación levantó el tabernáculo. Esta generación vio milagros extraordinarios. Esta generación caminó bajo la nube. Imagínese usted lo que vemos en el techo, ese material que está en el techo, de que de pronto parece una nube sobre nosotros. Ellos veían esa nube y sabían que arriba de esa nube iba Dios mismo. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Dios es real.
Pero tal y como aquel pueblo que sabía que Dios estaba arriba de ellos, llevaban el arca, levantaron el tabernáculo, la nube descendía sobre ellos y tenían el potencial para ser hombres de guerra, nunca pelearon una batalla. Nunca entraron a Canaán para enfrentar a sus enemigos. Todo ese potencial quedó sepultado en el desierto. La Biblia dice que salieron 600,000 de a pie. Éxodo nos enseña que salieron 600,000 de a pie. Esto quiere decir que en el desierto hubo un cementerio donde había 600,000 personas con un enorme potencial que nunca pudieron materializar y que nunca pudieron desarrollar. Dicen por ahí que uno de los lugares más ricos del mundo es el cementerio, porque en el cementerio murieron personas llevándose ideas, proyectos, dones, planes que Dios tenía para ellos, pero que nunca pudieron llevarse a cabo. Yo oro al Señor para que tus ojos se abran y no te vayas de esta tierra sin haber peleado por lo que Dios dice que es tuyo. Que ese potencial de guerra que Dios puso en ti no esté pasivo, no esté inoperante, sino que te levantes en el poder del Espíritu y eches fuera a los gigantes y conquistes lo que Dios tiene destinado para ti. Alguien dice amén. Dele un aplauso al Señor si usted lo cree. Entonces, esta generación de hombres de guerra, entre comillas, se la pasó dando vueltas en el desierto. Y esto puede ilustrar a una persona que sale de Egipto con problemas matrimoniales y en el camino Dios le habla, le da la ley, lo llena de su presencia, lo integra a la congregación, comienza a servir, pero nunca pelea por su matrimonio porque no logra superar las ofensas que trae cargando. No logra restaurar su matrimonio, a veces lucha por su matrimonio, pero luego se engancha con comentarios de terceros y deja de esforzarse, deja de echarle ganas y se la pasa en el desierto, bajo la nube, sirviendo, llevando el tabernáculo y llevando el arca, pero sin verdaderamente pelear por la herencia que Dios tiene para él. Potencial dormido. Potencial significa todo lo que puedes llegar a ser, pero todavía no lo has hecho. Diga conmigo, potencial. Levante su mano derecha y diga conmigo, potencial es todo lo que puedo llegar a ser, pero todavía no lo he hecho. Entonces Dios ha puesto en ti, encontramos la figura de la semilla. La semilla tiene el potencial de convertirse en un gran huerto. Usted puede tener una semilla en sus manos y esa semilla se la come, la cocina o la tira, o esa semilla la puede sembrar. Y una vez sembrada, esa semilla le puede dar un árbol con fruto y con semillas que usted puede volver a sembrar hasta tener un gran huerto. Todo eso sale de una semilla. Usted y yo somos como una semilla que el Padre sembró en esta tierra. Jesús contó la parábola del trigo y la cizaña, diciendo que un hombre sembró en su campo buena semilla, pero que mientras dormían los hombres, vino el malo y sembró cizaña. Pero esto me enseña, Jesús dice que el campo es el mundo y que el que sembró la buena semilla es nuestro Padre. Nuestro Padre te sembró a ti como buena semilla en esta tierra. Tienes el potencial para hacer grandes cosas. Tienes el potencial para dar fruto en abundancia. Y con la ayuda del Señor, esa cizaña que en el pasado se sembró en tu vida, será quitada, será quemada y vas a dar fruto en abundancia para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lo cree, déle un aplauso fuerte al Señor. Esto lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios. ¿Cuántos de aquí están bendecidos? Levante su mano y diga conmigo, yo estoy bendecido. Mueva su mano y diga, el Señor me ha bendecido. Dice la Escritura, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve en la tierra. Pero donde quiero reparar es en la palabra sojuzgar. Dios bendijo al hombre, lo puso en el huerto del Edén, lo puso para que labrara la tierra y le dijo, llenen la tierra y sojúzguenla. La palabra sojuzgar tiene que ver o significa sometan la tierra.
conquisten la tierra. Les estaba diciendo, yo los pongo en un lugar donde se van a desarrollar. Tienen todo para desarrollarse. Tienen mi bendición, tienen la sabiduría de lo alto, pero ustedes la tienen que conquistar. Estas mismas palabras Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a conquistar esta tierra y la vas a repartir a los hijos de Israel. Y es la palabra que te suelto en esta mañana. Levántate en el nombre de Jesús, esfuérzate en el nombre del Señor, porque vas a entrar a una etapa de conquista y tus siguientes generaciones van a heredar eso que tú has logrado para la gloria de nuestro Padre Celestial. Alguien tiene que decir amén. Hablar de potencial es entrar al desarrollo. Al desarrollo, porque una cosa es trabajar y otra cosa es emprender. Una cosa es suplir necesidades y otra cosa es desarrollarnos. Una cosa es tener un empleo y otra cosa es llevar a cabo una idea o un proyecto. Una cosa es tener fe para creer el mensaje de salvación y salir de Egipto. Otra cosa es tener fe para permanecer en el desierto, en el proceso, donde el Señor va derribando argumentos y va tratando con nuestro corazón, y a veces nos mete en una dinámica de disciplina para que aprendamos a vivir diariamente dependiendo de Él. Pero otra cosa es entrar a Canaán, echar fuera a los gigantes, derribar los muros que te levantan en tu camino y conquistar la tierra que Dios tiene para ti. ¿Alguien dice amén? En Egipto se trabaja para pagar deudas. Eso es símbolo de esclavitud. En el desierto comenzamos a creerle a Dios por la provisión de cada día. Pero en Canaán sembramos y cosechamos en la tierra que el Señor nos permite conquistar. Así como podemos tener fe para que Dios nos saque de Egipto, necesitamos tener fe para entrar a Canaán y conquistarla en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? Ahora, aquí habla de una generación que nació en el desierto. Aquí vamos a ver una transición generacional, porque hubo una generación que salió de Egipto y eran hombres de guerra que nunca pelearon. Eran hombres que tenían el potencial para entrar a Canaán, pero no lo hicieron. Nunca enfrentaron esa batalla contra los gigantes. Esta generación murió, pero dice que ahí mismo había otra generación. Una generación que nació en el desierto. Una generación que no nació en un lugar cómodo. No tenían casa, no tenían nada propio, no tenían una herencia en el desierto, estaban inestables, se movía la nube y ellos tenían que levantar su tienda de campaña y moverse a donde estaba la nube. Duraba un mes la nube ahí, se movía la nube y ellos se tenían que mover. Y a cada vez que se movía la nube, ellos se movían. No tenían una tierra propia, vivieron mucho tiempo en ese lugar porque ahí nacieron en ese desierto. Sin embargo, los versículos 6 y 7... porque dice este pasaje, Josué capítulo 5, versículos 6 y 7, dice que los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. ¿Cuántos años? 40 años, hasta que toda la gente de los hombres de guerra, entre comillas, que habían salido de Egipto fue consumida. Tenía que consumirse esa generación que no estaba queriendo desarrollar su potencial. Tenía que morirse esa generación que decía, yo no quiero entrar a esa tierra, yo no quiero esforzarme, yo no quiero avanzar. Hasta que murió esa generación, se levantó la generación que conquistaría la tierra de Canaán. Dice que fue consumida por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Pero luego dice, y a los hijos de ellos que él había levantado en su lugar, Josué los circuncidó. Diga conmigo, circuncisión. Es de lo que estamos hablando el día de hoy. Los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados en el camino. Aquí vemos dos generaciones. La generación que salió de Egipto, que sí estaba circuncidada, pero que no desarrolló el potencial de guerra. Y la otra generación, que no estaba circuncidada, que nació en el desierto, pero que fue la que sí escuchó a Dios y decidió creerle. Los primeros escucharon a Moisés, pero no escucharon a Dios.
Los segundos escucharon a Moisés, pero además escucharon a Dios. Y por cuanto escucharon a Dios, supieron que fue más que un mensaje de Moisés. Supieron que fue más que una enseñanza del pastor. Entendieron que había un plan divino para ellos y para sus generaciones. Tú no vienes a este lugar a escuchar a un hombre. Tú vienes a escuchar la palabra del Dios eterno que va a cumplir su propósito en ti y en tus siguientes generaciones. Si eres capaz de escuchar la voz del Espíritu Santo, Él va a despertar ese potencial que está en ti y te va a llevar a la conquista de las promesas que Él ha hecho para ti y para tus generaciones en el nombre de Cristo. ¿Alguien dice amén? Ahora escuche, algo similar puede estar pasando aquí. Eso que pasó hace muchos años pudiera estar pasando aquí. Aquí puede haber entre nosotros una generación como la generación de Moisés. Una generación que no escucha la palabra. Una generación distraída. Una generación que viene por costumbre, porque no está peleando por algo real de parte de Dios, sino que viene por tradición, viene por costumbre, viene para sentirse bien, pero no le está creyendo a Dios por nada. Simplemente quiere sentirse bien. Pero hay una generación que sabe y entiende que nació en este lugar por un propósito, que vino a la tierra por algo extraordinario, que tal vez nació en un desierto lleno de circunstancias difíciles, pero no se va a resignar a eso. Se va a levantar en el nombre de Jesús, le va a creer al Señor y va a conquistar la herencia que Dios tiene para él y para los suyos. ¿Alguien puede recibir esta palabra? ¿Alguien puede decir yo soy parte de esa generación? ¿Sabe que la Biblia nos habla de dos personajes? Uno se llama Sara y otro se llama Fares. Sara y Fares. Y yo sé que al decirle Sara, usted luego piensa en ropa bonita, usted luego piensa en una boutique que está con prendas en oferta, etcétera, etcétera. Pero mire, le voy a hablar de dos personas, Sara y Fares. Eran gemelos. Y la manera en que ellos llegaron no fue una manera muy aceptable. Resulta que Sara y Fares nacieron de un hombre llamado Judá. Judá es uno de los hijos de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob. Y Judá tuvo 3 hijos. Y uno de sus hijos, el mayor, se casó con una mujer. Y esta mujer enviudó porque murió el hijo de Judá. Y era una costumbre en aquel tiempo, en la cultura, que cuando moría un hombre, un hermano suyo podía tener hijos con la viuda. Y en este caso, Judá le entregó a su nuera el segundo hijo para que tuviera hijos con él. Pero murió también el segundo hijo. Y entonces Judá dijo, esta mujer es matahombres, mejor no le entrego el tercero. Y escondió al tercero y le dijo, está morrito, está chiquito. Mejor mira, vete a descansar allá a la casa de tus padres y ya cuando crezca mi hijo, pues te lo doy para que mi hijo muerto, el mayor, pueda tener descendencia. Era una tradición cultural. Y entonces pasó el tiempo, el muchachito creció y Judá ignoró a aquella mujer porque dijo, ¿qué tal si me mata el tercero y me quedo sin hijos? Y entonces dice la escritura que cuando esta mujer viuda se dio cuenta que aquel muchacho ya había crecido y no le habían dado al hijo para poder tener descendencia, esta mujer se vistió de prostituta. Se vistió de prostituta y al vestirse de prostituta fue con su suegro. Y se apareció con su suegro como prostituta y el suegro no la conoció, no la identificó, tuvo relaciones con ella y esta mujer quedó embarazada. Escuchen, el contexto no es muy bonito, pero en ese contexto donde ella quedó embarazada de gemelos. Y uno de ellos se llamaba Sara y el otro le pusieron Fares, Sara y Fares. Y mire que cuando llegó el tiempo de alumbramiento, nació el primero. Y el primero cuando salió, la partera vio la mano y le puso un hilo rojo. Porque como eran gemelos, tenían que identificar al primero. Porque el primogénito era el receptor de la bendición, de la impartición de bendición. Entonces era importante identificar al mayor. Salió Sara y le pusieron el cordón. Pero luego dice la escritura que Sara metió la mano y salió su hermano, Fares.
O sea que el primero que había llegado, de pronto fue rebasado por el segundo. Y cuando nació el segundo, la partera dijo, Fares. O sea, Fares significa abredor de brechas. Has abierto una brecha grande. O sea, no te quedaste atrás, sino que te adelantaste a tu hermano y abriste una brecha donde no había. Este es el contexto del nacimiento de Sara y Fares. Gemelos que llegaron en una circunstancia no muy bonita. La mamá se vistió de prostituta y se metió con el suegro. Cosas como esas extrañas, pero de las que a veces Dios se vale para traer a la tierra personas con espíritu de conquista. Yo no sé de qué contexto vengas tú. Yo no sé si fuiste hijo de una madre soltera. Yo no sé en qué condiciones habrás llegado a esta tierra. Pero lo que sí te puedo asegurar que tú no naciste en ese momento. Tú naciste en la mente de Dios y fuiste enviado a este lugar con un potencial para ser un hombre o una mujer que abre brecha, que rompe muros y que conquista las bendiciones que Dios tiene para ti y para las siguientes generaciones. Alguien dice amén. Sara y Fares. Ahora escuche esto. Sara sacó primero la mano, pero el primogénito fue Fares. Y en una iglesia o en todo lugar puede haber creyentes tipo Sara o puede haber creyentes tipo Fares. Sara es el creyente que solamente levanta la mano para pedir. Sara es como la generación de Moisés, que estaba en el desierto y solamente querían maná, querían pan, querían agua. De conquista no me hables. Yo solamente quiero suplir mis necesidades. Yo quiero que mi Dios me dé. Moisés, tengo hambre. Moisés, tengo sed. Moisés, y pedir, siendo que hay un potencial dentro de nosotros que el Señor quiere desarrollar. Sin embargo, Fares representa a los creyentes que aunque llegaron después, no se resignan a ser los últimos. Que aunque llegaron después, no es gente pasiva, sino es gente que dice, hay un muro, pero lo voy a romper en el nombre de Jesús. Hay un obstáculo, pero lo voy a derribar en el nombre de Jesús. Hay una situación adversa, pero lo voy a derribar en el nombre de Cristo. Alguien se me adelantó, pero yo voy en el nombre del Señor a tomar la delantera y voy a arrebatar lo que el cielo dice que me pertenece. Tal vez el enemigo se adelantó y te robó muchas cosas, pero el Señor va a despertar en ti el espíritu de Fares para que te adelantes y arrebates lo que es tuyo y lo vas a conquistar en el nombre del Señor. Alguien tiene que darle un aplauso fuerte al Señor. Entonces la primera generación, la de Moisés, pareciera la generación de Sara, que solamente pide, pero no le puedes llevar a un compromiso porque se ofende, porque se va, porque se siente chiquito. Pero la generación de Fares es una generación que llegó después, pero que se adelanta y es capaz de arrebatar en el nombre del Señor. Oramos para que ninguno aquí sea como Moisés, la generación de Moisés, sino que nos levantemos como la generación de Josué, que le digamos al cielo, Señor, cuentas conmigo, porque yo sé que cuento contigo. No tengo necesidad de pedirte porque sé que tú como quiera me das. Yo me levanto a arrebatar lo que el cielo dice que me pertenece, porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y se tiene que levantar una generación no con la mano para pedir, sino con la mano para arrebatar lo que el cielo dice que nos pertenece en el nombre del Señor. Amén. Ahora escuche, cuando usted lee la genealogía de Jesús, en Mateo capítulo 1, usted encuentra en el versículo 3, Mateo 1:3, dice que Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. ¿Quién sacó primero la mano? Sara. ¿Quién la sacó primero? ¿Pero quién nació primero? Fares. Dice que ahí engendró a Fares y a Sara, pero Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram, y continúa la genealogía donde finalmente llegó nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle algo, Fares no debería estar ahí, pero apareció por ese espíritu conquistador que lo caracterizó
desde el día de su nacimiento. Tal vez muchos de nosotros no deberíamos estar aquí, pero el Señor nos despertó y nos trajo a su propósito. Tal vez yo sería el menos indicado para estar aquí compartiendo debido a mi pasado oscuro, pero así como fui radical para el pecado, ahora soy radical para el Señor. Ahora le creo al Señor, y ese mismo espíritu que el Señor derramó sobre ti, lo está derramando sobre ti. Y así como en el pasado hiciste cosas malas, ahora harás cosas extraordinarias para la gloria de nuestro Señor. Amén. ¿Alguien lo cree? Ahora escuche. Primero Dios tiene que sanarnos para que pueda salir ese potencial, para que se pueda levantar esa actitud y espíritu de Fares, rompedor de muros, ese que abre brechas donde no hay, ese que derriba los muros abriendo grietas. Primero tiene que sanarnos el Señor. Ahí la importancia de la circuncisión del corazón. Porque ese potencial no puede salir si el enemigo te tiene en una cueva de la depresión. Ese potencial no puede salir si tú tienes falta de identidad como hijo de Dios. Josué capítulo 5, versículos 8 y 9, dice que después de la circuncisión, porque el Señor le dijo a Josué, circuncida a estos jóvenes, dice que sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en su lugar en el campamento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, primero la circuncisión, vino la sanidad y entonces la conquista. No hay conquista si primero no hay sanidad. No hay desarrollo si primero el Señor no sana acá adentro. No hay derribar muros y expulsar gigantes si primero no permitimos que el Señor sane nuestro corazón. Y mire lo que dice la palabra. Y Jehová dijo a Josué, Jehová le dijo, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Dice oprobio, no microbio. Oprobio. Oprobio significa algo así como vergüenza, falta de identidad de Egipto. En Egipto fueron esclavos, pero ya les quité esa identidad de esclavitud y ahora les estoy dando la identidad de pueblo santo, de pueblo de promesa, de pueblo de pacto, porque la circuncisión es señal de pacto. Antes de ese tiempo, ellos tenían la identidad del desierto. Nacieron en el desierto y pensaron que su destino era morir en el desierto. Sin embargo, Dios los sacó de esa condición, les quitó el oprobio y les dio la identidad de hijos, de pueblo heredero de las promesas. Que el Señor circuncida nuestro corazón, que el Señor sana nuestro corazón, para que podamos comprender lo que la Escritura dice, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. Tú eres heredero de promesas, tú eres hijo de un Padre que te ama, tú eres hijo del Dios eterno, del dueño de la tierra. Tú perteneces a un pueblo de pacto sobre el cual reposan promesas extraordinarias que las vas a alcanzar y las vas a heredar en el nombre de Cristo. Si alguien lo cree, diga amén, yo lo recibo. Ahora bien, la circuncisión es señal de pacto. Diga conmigo, señal de pacto. Levante su mano y diga señal de pacto. Génesis capítulo 17, versículos 10 y 11. Dios le dijo a Abraham, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia. Mira cómo Dios mira por generaciones. Mientras tú y yo vemos por la semana o por el día, Dios está viendo por generaciones. Y le está diciendo, este es mi pacto entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio. Y esto será la señal. Diga conmigo, la señal. La señal de mi pacto con vosotros. Abraham, yo estoy entrando en pacto contigo, pero tú tienes que comprometerte
a circuncidar a tus hijos y a tu descendencia, porque lo que yo voy a hacer en ti va a traspasar generaciones. Pero yo debo identificar a tus hijos y a tus descendientes, y la señal va a ser la circuncisión. Cada padre de familia que lleve a su hijo a circuncidar, quiere decir que será un padre entendido que quiere que sus hijos tengan la herencia que Dios le prometió a Abraham. Es lo que le está diciendo. Todo padre de familia que tuviera este entendimiento y quisiera la herencia de Dios que había reposado sobre Abraham, que también reposara sobre él y sobre sus hijos, tenía que encargarse de llevar a su hijo. Tenía que creer en la palabra que Dios le dijo a Abraham y tenía que permitir que lo circuncidaran a los 8 días de nacido. ¿Sabe que como padres de familia, si nosotros no entendemos esta verdad, nosotros no nos ocupamos de educar a nuestros hijos? Cuando no entendemos las promesas y el plan de Dios transgeneracional, en ocasiones descuidamos el cuidado, descuidamos la formación de nuestros hijos. No les enseñamos la palabra, no los corregimos cuando van por malos pasos, permitimos que hagan toda serie de cosas porque no tenemos entendimiento de que el plan de Dios es extraordinario. Pero todos aquellos que entendemos que la visión de Dios no solamente fue salvarme, sino cumplir su plan en mí y en mis siguientes generaciones, vamos a invertir tiempo en nuestros hijos. Vamos a conducirlos por el camino del bien. Vamos a corregirlos cuando estén mal, porque sabemos que somos portadores, somos parte de un pueblo heredero de promesas extraordinarias. ¿Alguien dice amén? Ahora, aquí está hablando de identidad de hijos. Diga conmigo, identidad de hijos. Porque ellos formarían parte de un pueblo. Y el Señor les estaba dando una señal para que ellos caminaran con esa identidad de pueblo escogido por Dios. Y le digo una cosa, actualmente los judíos se la creen. Usted platica con algún judío y a veces no siempre, a veces hasta orgullosos son. Es que yo soy parte del pueblo de Israel, porque sobre mí hay promesas que Dios hizo hace mucho tiempo a Abraham. Se la creen. Y usted y yo necesitamos creérnosla. Creer que las promesas que alcanzaron a Abraham también nos alcanzan a nosotros, como dice Gálatas capítulo 3, que las promesas hechas a Abraham también son para nosotros a través de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Mire, cuando tenemos la identidad de pueblo de Dios, permanecemos. Una persona que no logra una identidad en una iglesia se va por cualquier cosita, se ofende. Vino a decirle algo de B, y entonces la persona se ofende con B sin siquiera investigar si fue cierto lo que A le dijo, y como la persona no tiene identidad, entonces se va de la iglesia. Va y se congrega en otro lugar, y luego ocurre algo allá y se vuelve a cambiar de iglesia porque no tiene esa identidad de hijo, porque no ha entendido el poder del pacto, el poder de la circuncisión. Una persona que tiene problemas en su corazón no puede permanecer con relaciones de pacto, porque se ofende con facilidad, se ofende y se aleja. Pero una persona que entiende el poder del pacto y genera una identidad con un equipo, con una familia o con una iglesia, esa persona no se va a ir. Así le ofendan, así la castiguen, así la sienten, así parezca que hay cosas injustas, ella dice, yo nací en esta casa y de aquí no me muevo. Aquí me plantó el Señor y aquí voy a dar fruto. Llueva, trueno, relampaguee, me saquen la lengua, me digan lo que quieran, yo nací aquí y de aquí nadie me mueve, porque aquí el Señor me habló y aquí voy a alcanzar la promesa en el nombre de Cristo. ¿Alguien dice amén? Con un pueblo así se puede conquistar una comunidad en el nombre del Señor. Cuando tienes identidad de hijo, puedes pasar por el desierto y aguantar vara. Porque a veces el Señor nos pasa por periodos de prueba. Pero cuando la emoción no está sana y te dirige el alma, empiezas a buscar cuanto santo te encuentres y a rezarle a medio mundo porque no tienes una identidad definida.
Pero cuando tienes identidad de hijo, logras un pacto con Dios, una promesa con Dios, una relación de pacto con Él. Aunque andes en valle de sombra o de muerte, tú no te apartas porque sabes que el Señor está contigo. Su vara y tu cayado te infundirán aliento. La vara no es para pegarte a ti. La vara la usa el pastor para pegarle a los animales depredadores. Cuando tú pasas por el desierto, sabes que tu padre tiene una vara para pegarle a todo león rugiente que se quiera levantar contra ti. Y ninguno te puede tocar. Te podrán rugir, te querrán intimidar, pero no podrán tocarte, porque Dios Todopoderoso te acompaña. Amén. Ahora Jesús nació en Belén. Escuche, Jesús nació en Belén. Y Filipenses nos dice que Él se despojó de todo. Se despojó de ser igual que Dios para tomar forma de hombre. En ese contexto Jesús nació como un humano más. Aunque fue obra del Espíritu Santo en María, Él creció como un niño normal. En algún momento tuvo que entender su propósito. A los 12 años, Él ya sabía a qué había venido a esta tierra. A los 12 años le dijo a sus padres, ¿no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A los 12 años, en los negocios de mi padre. A los 12 años él ya entendía para qué había venido. Pasó hasta los 30 años, comenzó su ministerio. Y justo cuando iba a ser capturado para ser crucificado, él fue al Getsemaní. Escuche, al ir al Getsemaní, puso a sus discípulos a orar. Y entonces les dijo, acompáñenme a orar. Y él se adelantó como a la distancia de un tiro de piedra, y cuando regresó, los encontró dormidos. Así como en esta mañana tengo aquí algunos dormiditos mientras estoy compartiendo, así los encontró dormidos. Ahora, era el momento más difícil para Jesús. Era el momento en que él sabía que iba a ser entregado para ser escarnecido y crucificado. Era el momento en que más necesitaba la oración de su equipo. Y estaban dormidos. Un almático hubiera dicho, pues si voy a morir por ti, te me estás durmiendo. Todavía que voy a la cruz para salvarte y mira, ni siquiera agradeces estando despierto llorando. Pero Jesús no era un almático. Dice 1 Corintios 15:45 que Jesús era espíritu vivificante. Mientras que el primer Adán era alma viviente, un almático que demandaba todo, la atención de todo, un Sara que nada más quería extender la mano para pedir. Pero Jesús era espíritu vivificante. Y entonces los encontró dormidos. Oigan, aliviánense, tómense un Gatorade o un, ¿cómo se llaman los otros? Un café bien cargado. Pero pónganse a orar. Un Red Bull, tómense un Red Bull que se les suba la pila y pónganse a orar. Y entonces dice Marcos capítulo 14, versículo 34 al 36. Y les dijo, mira lo que les dijo, mi alma está muy afligida. O sea, mi alma está en aflicción, pero mi alma no me domina. A veces podemos pasar aflicción. El problema es cuando la aflicción nos domina y nos impide hacer lo que tenemos que hacer. En este contexto, Jesús dijo, mi alma está muy afligida. Mi alma está muy afligida. Ese está equivocado, es Marcos 14. Marcos 14 del 34 al 36. Les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Escuche. Y era verdad, porque en ese momento lo iban a entregar para crucificarlo. A veces nosotros hacemos una tormenta en un vaso de agua. Ay, es que nadie me quiere, es que todos me apuntan, aquí todos me critican. Y ni quien te pele. Ni el diablo te hace caso porque ya sabe que solito tú te armas tus teatros. Pero aquí sí era verdad. Jesús estaba a punto de ir a la cruz. Y él dijo, ¿saben qué? A los discípulos, ¿saben qué? Mi alma está atribulada al punto de la muerte. Quédense aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba. ¿Qué oraba? Que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía, ¿qué decía? No,
y decía, Abba Padre. ¿Qué decía? Abba Padre. Escuche, el Padre lo había mandado a la cruz. El Padre envió a Jesús con un propósito, enviarlo a la cruz para tu salvación y para mi salvación. Ir a la cruz no sería nada sencillo. Un almático hubiera dicho, papá, pues ¿cómo me vas a mandar? ¿Es que cruel eres conmigo? ¿Cómo me pides que vaya a una cruz y me crucifican? En ese momento duro, Jesús le dice, Señor, mi alma está bien afligida. Abba, Padre. Abba significa papi. Papito, ¿habrá chance de que lo logremos de otra forma sin que vaya a la cruz? Pero que no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús tenía dentro de sí, escuche, el potencial de Salvador. ¿Potencial de qué? De Salvador. Para eso nació. El ángel anunció y dijo, he aquí ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Pondrás su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí estaba el propósito claro. Era el potencial Salvador, pero para convertirse en el Salvador necesitaba ir a la cruz. Si no iba a la cruz, ese potencial de salvación no se hubiera desatado sobre nuestra vida. Ese potencial de Salvador de millones o de miles de millones de personas que creemos en Jesús no se hubiera consumado si Jesús no va a la cruz. Allí estaba el potencial, pero tenía que ir a la cruz. Y en ese contexto Jesús le dice, Abba Padre, papi, si no hay otra forma de ir más que la cruz, yo voy a ir. Yo sé que tú no dejarás mi alma en el Seol. Yo sé que tú no me dejarás en el sepulcro, como lo dijo proféticamente David a través de un salmo. No permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús fue a la cruz porque sabía que el Padre no lo dejaría en la tumba, sino que actuaría con poder y lo levantaría de entre los muertos, le daría victoria sobre el diablo y nos daría salvación a todos aquellos que creemos que en el nombre de Jesús hay salvación. ¿Alguien dice amén? Ahora escucha, Jesús no te pide que vayas a una cruz. No te está pidiendo que vayas a una cruz. Pero sí tiene una asignación para ti. Una asignación personal que tiene que ver con talentos, con dones que ha puesto en tus manos, dones, pero también con una asignación en la iglesia. Cuando no somos capaces ni de mandar una cumbre, no podemos ni siquiera decir, Señor, estoy llevando mi cruz. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. No podemos desarrollar el potencial que Dios ha puesto en nosotros si no somos responsables con pequeñas cosas. Hay un potencial que Dios puso en ti, pero que tiene que ser despertado en el nombre de Jesús. Cuando no puedes cumplir con esa asignación del Padre, probablemente es porque no hay una relación de pacto. Escuche, por favor. Lo único que nos puede llevar a comprometernos fuertemente con la visión de Jesús es tener una relación de pacto con Él. Y esa relación de pacto se hace evidente cuando le decimos, Señor, cuenta conmigo siempre que quieras, porque yo sé que cuento contigo en donde quiera que esté. Esa es una relación de pacto. Dios ve esta señal de compromiso como una señal de pacto que también Abraham hizo con él y por consecuencia bendijo a muchas generaciones. Escuche, cuando David murió y tiempo después algunos reyes hacían cosas incorrectas que ameritaran ser quitados del trono, el Señor decía, por amor a David, con quien hice pacto hace muchos años, te mantengo en el trono. Si por mí fuera te quitara, pero yo hice un pacto con un hombre llamado David, al que le dije que su trono sería para siempre. Cuando tú y yo tenemos relaciones de pacto con el Señor, Él se encarga de que aunque nuestros hijos anden en malos pasos, Él los va a alinear a su propósito. Él los va a traer de vuelta a casa. Tú puedes tener paz y tú puedes descansar sabiendo que el Señor tarde o temprano hará volver a los hijos pródigos y vamos a celebrar fiesta por la victoria que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, Jesús dijo, Abba Padre. Él tenía una clara identidad de hijo. Voy a ir a la cruz porque es tu voluntad. Voy a hacer lo que me pides porque es tu voluntad. Cuando
tenemos esa revelación de hijos, entonces permanecemos. Porque le voy a decir algo. Un hijo siempre será hijo. Se lo repito. Un hijo siempre será hijo. Alguien puede decir mi ex esposa. Alguien puede decir mi ex esposo. Pero nunca dirá mi ex hijo. Porque los hijos siempre serán hijos. Y el que no es hijo, ese no tiene relación de pacto. Pero el que es hijo, mantiene relación de pacto. Así me regañes, pastor, así me regañes, así me digas, así me corras, no me voy. Porque aquí hay algo que nos une, que es más que un sentimiento, que es más que una emoción. Hay un pacto, hay un lazo espiritual que nos une y nada lo va a quebrantar. Y aquí estamos en las buenas y estamos en las malas. Estamos en las gordas y estamos en las flacas. Llueva, truene, relampaguee, estemos debajo de un árbol, estemos en una carpa, estemos donde estemos, vamos a llegar a ese lugar, a ese auditorio, a esa construcción que vamos a edificar, porque somos una gran familia y nada nos puede dividir. Amén. Esa obra solamente la hace el Espíritu Santo. Mire lo que dice Romanos 8, del 15 al 17. Romanos 8, del 15 al 17 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver a estar otra vez en temor. Dile al que está a tu lado, ya no seas collón. No has recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. La identidad de hijo me quita todo temor. Ando en dificultades, ando en el desierto, pero vengo de la mano de mi Padre. Tengo escasez en este momento, pero sé que mi Padre me lleva a Canaán. Sé que se han levantado situaciones difíciles, pero mi Padre no me ha dejado. Él nunca me va a fallar. Me fallará el hombre, me fallará la mujer, pero mi Padre nunca me abandonará. El salmista dijo, aunque mi padre y mi madre físico me dejen, el Señor nunca me abandonará. La identidad de hijo me quita todo temor. La identidad de hijo, mire lo que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. ¿De qué da testimonio? Tal vez tú no sabes mucha doctrina, tal vez tú no sabes muchos versículos, pero algo acá adentro te dice que tú tienes un Padre. En medio de la dificultad no puedes tal vez ver a nadie físico, pero sabes que un poderoso gigante está contigo y es tu Padre celestial, el que te creó en el vientre de tu madre, el que te ha guardado todo este tiempo, el que te acompaña y nunca te abandonará. Tú no sabes cómo, no es emoción, es convicción de que Él está contigo. Amén. La emoción te puede durar una semana. La emoción te puede durar 15 días. Pero cuando tienes identidad de hijo, hay una convicción acá adentro de que pase lo que pase, tú sigues de la mano del Señor y nada te va a apartar porque estás en el mejor lugar, en las manos del Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. Levanta su mano y diga, si tengo identidad de hijo, tengo la certeza de que tengo una herencia, un Canaán que voy a alcanzar en el nombre del Señor. No me voy a quedar en el desierto, voy a enfrentar los gigantes y los voy a conquistar en el nombre de Jesús. Diga conmigo, tengo una herencia. La identidad de hijo me da esa certeza. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. La identidad de hijo forma mi carácter. En la casa se forma el carácter de nuestros hijos. Hijo, recoge el cuarto. Ay,
pero lo tienen que hacer. Hijo, chapolea, ay, pero lo tienen que hacer. Hijo, vea las tortillas, ay, pero lo tienen que hacer. Ahí se forma el carácter, ahí se levantan los hombres y las mujeres que asuman alta responsabilidad. En la casa de papá también formamos el carácter. El padre nos encomienda a hacer una tarea, el padre nos encomienda a ganar almas y formarlas como discípulos. Hacerlo forma nuestro carácter y solamente lo podemos hacer cuando tenemos identidad de hijos, porque en la casa de papá hay mucho trabajo por hacer. ¿Alguien dice amén? Entonces la circuncisión fue señal de pacto. Déjame terminarle con dos cositas, porque la señal de pacto debe estar viva en nuestros corazones. De una forma se tiene que ver que tú tienes pacto con Dios. Y el pacto con Dios se ve a través de tu compromiso. Porque pacto significa alianza. Diga conmigo, alianza. O sea, tú eres un aliado de Dios y Dios es un aliado tuyo. Dios sabe que cuenta contigo, pero tú sabes que cuentas con Dios. Esa es alianza. Él cuenta conmigo y yo cuento con Él. La Biblia nos enseña de un hombre llamado Sansón. Diga conmigo, Sansón. Y todos sabemos la historia de Sansoncito. Que Sansoncito, mire lo que dice Jueces, capítulo 13, versículo 5. Jueces 13:5 dice que vino un ángel y se le apareció a la que sería mamá de Sansón.